Una de las elecciones más observadas en todo el país es la del senador Mark Udall y el congresista Cory Gardner. Vamos con Samuel Rivera con lo último de esta contienda electoral. Samuel, ¿a qué nivel están peleando electoralmente el voto latino? Gracias, compañeros. La importancia del voto latino es tal que en ambos candidatos lograr conquistar y cautivar al electorado hispano es un objetivo que ha desatado una lucha sin cuartel entre Cory Gardner y Mark Udall. El voto latino busca ser cautivado y es que tanto republicanos como demócratas están tratando de tenerlo en su lado. Porque Udall es uno de esos líderes demócratas que prometió mucho una reforma migratoria cuando Obama ganara. Tenían un Congreso demócrata, el presidente Obama es demócrata, no hicieron absolutamente nada para pasar una reforma migratoria. El propio ex jefe de la Oficina de Ciudadanía de los Estados Unidos en el gobierno del expresidente George Bush vino a dar su respaldo a los políticos republicanos y a convencer al votante latino para apoyar a Cory Gardner. Pero sí sé que Cory Gardner favorece una reforma migratoria, cree en un paso, un estatus legal y cree en un programa de trabajadores temporales. Y creo que si llega al Senado sería una fuerza positiva a favor de la reforma migratoria. Se estima que un 15% de latinos votan en Colorado, cifra importante para cualquier aspirante a un nuevo puesto o a la reelección, por lo que el propio senador Mark Udall busca cautivar a los hispanos. Yo les prometo que impulsaré la reforma migratoria y estaré ahí para ejercer presión al presidente Obama para que se realice la reforma. Ustedes ya conocen mi trayectoria. Yo he impulsado leyes a favor de los inmigrantes como el salario mínimo y becas para estudiantes. Cory Gardner no apoyará la reforma migratoria. A poco menos de una semana de las elecciones de medio término, las boletas electorales ya comenzaron a llegar a distintos hogares alrededor del estado. Su voto es su voz. Se estima que este noviembre los latinos jugarán un papel decisivo una vez más y se proyecta que unos 8 millones de hispanos participarán en estas elecciones, siendo un 8% del total de votantes a nivel nacional. Regresamos con ustedes a los estudios.